A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa semanal Cuida tu Corazón. En programas anteriores hemos ido viendo las patologías, o sea, las enfermedades o los riesgos que pueden causar enfermedades del corazón. Y el corazón, siendo un órgano sumamente noble, va tolerando agresiones hasta que llega un momento en que ya no es capaz, a pesar de tratamientos médicos, a pesar de tratamientos quirúrgicos, de cumplir con su función. En ese momento el corazón ya necesita ser cambiado. Y es lo que ustedes deben haber escuchado en algunas ocasiones como un trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es la última tabla de salvación que existe para que un paciente pueda sobrevivir, dando una función adecuada a este órgano para cumplir la función del resto del organismo. Y hay algunos factores que ya vamos a seguir viendo, que son los que nos dicen a nosotros ya, este corazón hasta aquí ya no puede más. Este corazón, si no lo trasplantamos, este corazón no va a funcionar. Entonces, por favor, podríamos ver las primeras diapositivas. Trasplante cardíaco. ¿Cuáles son las indicaciones? No vamos a ver todas, pero fíjense, veamos primero indicaciones de trasplante cardíaco, ¿ya? Shock cardiogénico, refractario a tratamiento médico. El shock cardiogénico es la etapa última, la etapa final, en la que el corazón, a pesar de darle todos los tratamientos que nosotros le podamos dar, ese corazón no va a funcionar, ¿ya? Dependencia directa de un aporte inotrópico intravenoso para mantener una adecuada función. Esto significa que a veces el corazón, cuando está flejando, cuando está fallando, cuando está en una falla casi terminal, si nosotros administramos unos medicamentos a través de la vena, ¿sí?, que van directo al corazón, estos medicamentos, perdónenme la expresión, es como una naranja, le sacan la última gota de jugo a esa naranja. Eso hacen estos medicamentos inotrópicos y son los que le dan ya la última posibilidad de vida. Pero si ese medicamento, ¿sí?, se va suspendiendo y el corazón no responde, ya estamos diciendo nosotros, este es un paciente con indicación para trasplante cardíaco. Igualmente, podemos ver arritmias que son totalmente arritmias ventriculares recurrentes, refractarias a todo tipo de medicación. La arritmia, ya la habíamos visto en programas anteriores, la arritmia es pérdida del ritmo cardíaco. El corazón, el momento de latir, no hace lo que normalmente hace una bomba, ¿ya?, recibir y eyectar la sangre, sino que hace esto. Y al momento de hacer esto, lógicamente el volumen de sangre que debería ser aportado al organismo no va a ser el necesario. Volveríamos, por favor, a la diapositiva. Entonces, también indicaciones relativas, ¿ya? Podemos tener un corazón que tenga una función ventricular que se haga como soporte, o sea, una medicación que se dé al paciente para que espere un poquito más para ser realizado el trasplante.
Isquemia irreversible y recurrente, no susceptible a otra intervención. Isquemia significa falta de riego o disminución de riego arterial, riego con oxígeno hacia una parte del corazón. Si a pesar que a ese paciente se le hizo un cateterismo, si a pesar que se colocó un stent, si a pesar que se le abrió una arteria, este paciente no responde, ya estamos hablando de una arritmia refractaria al tratamiento. Volvemos a la diapositiva, por favor. Entonces, vemos también shock cardiogénico, que ya lo habíamos visto. Indicaciones insuficientes. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. ¿Qué es la fracción de eyección? Es la capacidad que tiene el corazón para bombear un volumen de sangre que dé aporte suficiente para cumplir las funciones del resto del organismo. ¿Ya? Historia de síntomas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Quiero decir con esto, clase Nueva York 4 o Nueva York 3. Significa que el paciente apenas puede realizar actividades físicas sin que le falte aire, sin que sienta aquel agotamiento. Entonces, como podemos ver, estimados televidentes, la insuficiencia cardíaca, la falla ya terminal de ese corazón, nos va a decir, si ustedes no colocan un corazón nuevo, esto no va a funcionar. Veamos la diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo necesario? Un donante y un receptor, ¿no es cierto? Lógicamente, el donante tiene que ser un donante cadavérico. No lo que podría suceder, por ejemplo, con un trasplante renal. En el trasplante renal se realiza lo que se llama el trasplante en órgano vivo. El paciente puede donar un riñón y quedar funcionando con un solo riñón. En este caso no. En este caso, así como tenemos un solo corazón, un solo hígado, ya son órganos únicos que es necesario que una persona muera para que done el órgano que sea necesario. Actualmente las leyes nos dicen que si nosotros no queremos ser donantes, tenemos que manifestarlo en el momento de sacar nuestra cédula. Entonces esto hace que la posibilidad de donantes aumente, porque es impresionante la cantidad de personas que mueren, por ejemplo, con una falla renal, pudiendo haber sido trasplantado, o una falla hepática. En estos momentos tenemos brillantes médicos transplantólogos hepáticos, y perdónenme que mencione al doctor Serpa. Doctor Serpa es un cirujano de trasplante hepático reconocido a nivel mundial y que ha dado un prestigio a nuestra medicina de trasplante. El doctor Serpa era el encargado de trasplantes hepáticos del Seguro Social, y en manos de él estuvo salvar la vida de muchísimos pacientes al ser trasplantado hígado, lógicamente, como les decía, cadavérico, porque como ser es un órgano único, no puede ser trasplantado en vivo porque la otra persona moriría. Así es que dentro de todos estos trasplantes tenemos que mencionar al doctor Serpa como uno de los valiosos, muy valiosos médicos que han ayudado a que continúen con vida y con buena vida pacientes que necesitaban trasplantes hepáticos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tratar de hacer un resumen y sin ser especialista, porque en realidad esto está en manos de los cirujanos cardiovasculares. Ustedes pueden ver ese tórax abierto y pueden ver mangueras por todas partes y pueden ver muchas manos actuando sobre el paciente. Lo que sucede es que llega el órgano a ser trasplantado y sale el órgano que ya no nos está cumpliendo función. Entonces, mientras esto funciona,
mientras esto está sucediendo, si ustedes ven las mangueras que están ahí, esas mangueras pasan a una máquina que oxigena la sangre y vuelve a circular la sangre oxigenada. Esas mangueras están cumpliendo la función que normalmente debería ser el corazón y la está cumpliendo una máquina que se denomina máquina de circulación extracorpórea. Entonces, fíjense lo complejo que significa esto, ¿no? La eficacia, la experiencia del cirujano, la experiencia de todo un team quirúrgico, como ya lo vamos a ver más adelante, es lo que le va a devolver la vida al paciente. Vemos la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el momento quirúrgico? Ahí están viendo ustedes el momento en que el cirujano o los cirujanos, ¿sí?, hacen la exéresis, sacan el corazón que ya no está funcionando y, para decirlo de una manera muy comprensiva, dejan las conexiones para que el próximo corazón que llega se conecte a las arterias y a las venas que aportan la sangre, las venas, la sangre que ya ha sido utilizada y que va a ir a los pulmones para recibir el oxígeno, devolverla al corazón y el corazón vuelva a bombear la sangre con el oxígeno y nutrientes necesarios. Ahora bien, hay momentos en que el daño del corazón o el daño del pulmón, que son órganos realmente siameses, lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Hay momentos en que el corazón termina por dañar al pulmón o el pulmón termina por dañar al corazón, necesitando lo que se denomina el trasplante en bloque. Uno de los casos sonados en estos últimos tiempos, ¿se acuerdan del cantante venezolano, el Puma? Al Puma le hicieron un trasplante en bloque, le trasplantaron pulmón y corazón en un solo procedimiento quirúrgico. Podríamos ver la siguiente, por favor. Miren ustedes, esto es una sala para un trasplante o para una cirugía de tipo cardíaco. Son maravillosos cirujanos y maravillosos asistentes los que van a actuar en este tipo de cirugía. Pero miren el personaje que se encuentra de color anaranjado. Esta persona es la que maneja lo que se llama la bomba de perfusión. Esta bomba de perfusión se coloca sangre, ¿sí?, se coloca unos filtros de oxigenación y hace las veces de corazón. Esta bomba se mantiene todo el tiempo funcionando, la sangre ingresa de paso del paciente, pasa por la máquina, se oxigena, se limpia y se devuelve nuevamente al paciente para que el paciente tenga lo que se denomina una circulación extracorpórea. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a sacar ese corazón, o en algunos casos lo que hacen los cirujanos, que no es el trasplante cardíaco, sino lo que ustedes deben haber escuchado como cirugía intracardíaca. El cirujano necesita entrar dentro del corazón para poder cambiar una válvula o hacer otro tipo de extracción, por ejemplo, de un tumor o algo así, en donde necesitan abrir el corazón, ¿ya? Una cirugía intracardíaca, una cirugía a corazón abierto. Porque existen cirugías en donde no es necesario o procedimiento abrir el corazón, sino que se hacen en las porciones externas del corazón, como por ejemplo hay conducto arterioso, hay aneurismas de una parte de la aorta o alguna parte así, que no necesitan entrar al corazón para operarlo, para solucionar el problema. Vemos la siguiente, por favor. Pero en algunos casos, lo que se hace con el paciente que va a ser trasplantado, vamos a suponer un paciente que ya se diagnosticó que iba para trasplante cardíaco, ¿no es cierto? Un paciente que tuvo un gran infarto, un paciente que tuvo un problema pulmonar que le dañó al corazón, un paciente que tuvo una lesión a nivel del corazón muy severa y que la junta médica
se decide, no, este paciente no va a sobrevivir si no se le trasplanta un corazón. Pero habíamos dicho al comienzo que era necesario un donante, una persona que coincida en todas las características con el paciente que va a ser trasplantado. Se realizan exámenes muy complejos de tipo inmunológico para ver si el paciente tiene coincidencia con el donante. Pero a veces, lógicamente, ustedes pueden pensar, hay muchísimos pacientes, muchos pacientes esperando para un trasplante. Entonces, puede ser que existan donantes, pero esos donantes no son coincidentes dentro del punto de vista inmunológico con el receptor. Entonces, ese órgano queda y no puede ser utilizado porque si se lo trasplantamos a ese receptor y no tenemos esa coincidencia de ese donante, el cuerpo humano lo rechaza. Fíjense que a veces inclusive los donantes que son coincidentes no llegan a tener una coincidencia de un 100%. Y entonces es necesario que aquel grupo que va a intervenir dentro de lo que son los trasplantes, son los inmunólogos, utilizan medicamentos que se llaman inmunosupresores. ¿Qué hacen los inmunosupresores? Le dicen al cuerpo, mira, no reconozcas si es que hay algo que no sea tuyo. Pero, lógicamente, el momento que hacemos la inmunosupresión para que el organismo no rechace a ese órgano, el paciente queda a expensas de infecciones o de contaminaciones a las cuales no puede resolver. ¿Por qué? Porque su mecanismo de defensa está bloqueado. Le dice, no reconozcas enemigos. Entonces, volvemos a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, en ese momento se hace la colocación del corazón artificial. Este corazón artificial va a cumplir exactamente la misma función del corazón. Va a ser una bomba que reciba la sangre contaminada, la sangre que va hacia los pulmones, la purifique y la bombee. Esta bomba externa, este corazón artificial, un corazón mecánico, es única y exclusivamente de manera temporal. Todavía no existe, todavía no se conoce un corazón de tipo artificial que pueda cumplir la función que debe cumplir el órgano como tal. Y esto hace que estas bombas sean únicas y exclusivamente temporales para darle paso a un paciente para que sea trasplantado. Pero como podemos ver, amables televidentes, ¿sí? Primero, el corazón tiene que estar en una falla total, tiene que estar en una falla terminal que ya no responda a ningún tipo de tratamiento, que ya no responda a ningún tipo de medicinas, sino única y exclusivamente cambiar ese órgano que está dañado por un órgano nuevo, un órgano funcionando bien. Y para esto es necesario el donante. El donante tiene que cumplir características para cada uno de los pacientes. Entonces, ¿qué hacen los médicos y todo el personal que está trabajando en esto de trasplantes? Reciben el órgano, este órgano es sometido a una serie de exámenes para ver la coincidencia de que puede o no debe ser trasplantado a ese paciente. Y entonces, en la lista que consta de pacientes para posibilidad de trasplante, es necesario que exista la coincidencia del donante con el receptor. ¿Para qué? Para evitar que el cuerpo reconozca ese órgano, ese corazón en este caso, como un cuerpo ajeno. Nuestro cuerpo reconoce a nuestro propio cuerpo, pero el momento que ingresa, que en este caso sería identificado como un cuerpo extraño a aquel corazón, se activan a nivel de nuestro organismo una serie de factores que hacen que rechacen ese corazón. Rechazan el corazón y eso se llama rechazo al trasplante, al órgano trasplantado.
en algunas ocasiones se puede bloquear aquello. Pero en otras ocasiones, lamentablemente, el rechazo es tan severo que el órgano que ha sido donado es rechazado por el cuerpo y no se le permite un funcionamiento. Pero recordemos, hay posibilidades de trasplante cardíaco. Hay posibilidades de trasplante cardíaco, es lógicamente la etapa terminal de cualquier otro tratamiento, pero si nosotros tenemos un paciente con una buena calidad de vida, con un buen funcionamiento del resto de órganos del cuerpo, el momento que el corazón falla, que el corazón entra en un shock cardiogénico, entra en una insuficiencia cardíaca refractaria. Refractaria significa que ya no responde a ningún otro tratamiento. En ese momento es necesario el trasplante cardíaco, que lógicamente tiene sus características para hacerlo y tiene que tener lógicamente una infraestructura enorme, una infraestructura en la que van a participar muchísimos profesionales de distintas especialidades, tratando primero de conseguir el órgano que sea necesario para cada uno de los pacientes. Segundo, como ustedes vieron ahí, aquel equipo quirúrgico extenso en donde van a manejar no solamente la cirugía, el abrir el tórax, el extraer el órgano que no está funcionando, sino aquel personal que va a trabajar sobre las bombas de circulación extracorpórea para mantener vivo al paciente mientras se realiza el acoplamiento que podemos ver nosotros aquí. Estas son las arterias y las venas, ¿sí?, que se seccionan y se van a conectar al corazón que viene como donante. Entonces, espero, estimados televidentes, haberles dado alguna noción de qué y cómo se puede realizar el trasplante cardíaco y en qué casos es necesario el trasplante cardíaco. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.